Está con nosotros Julián Guarino también para analizar, bueno, quiénes son los que convocan esta marcha federal. El principal impulsor ha sido Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, que él pretende que esto sea como una antesala a lo que es la concertación para un paro nacional en donde intervengan las centrales sindicales con el objetivo de declarar la emergencia social. Julián. Sí, Claudio, a ver, un día bastante importante en términos de lo que es incluso el propio movimiento que conforma la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, tanto la CTA de Hugo Yasky, que es la CTA tradicional, uno podría llamarla, como también la CTA autónoma, que es la de Pablo Micheli. Bueno, ambas han confluido en una especie de agenda de trabajo que tiene como uno de sus puntos más importantes lo que es la marcha del día de hoy, que ha arrancado hace algunos días, a lo largo de esta semana, desde distintas provincias, que ha tenido ya algunos actos justamente en distintas provincias, pero que también tenía como punto central y final de lo que es la marcha a la ciudad de Buenos Aires y a la Plaza de Mayo. ¿Qué es lo que están pidiendo la CTA? Y además se van a sumar otros movimientos sociales también, que ahora vamos a mencionar. Bueno, lo que están pidiendo básicamente es que el gobierno revea lo que es su programa económico, revea las medidas que ya tomó y sobre todo también revea aquellas que está tomando en este momento. Claramente una de ellas tiene que ver con el ajuste vinculado a lo que son las tarifas de servicios públicos. ¿Por qué se le pide esto? Porque desde la CTA, tanto de Yasky como de Micheli, consideran que esto ha impactado en el bolsillo de la clase trabajadora, en el bolsillo de los sectores que son más vulnerables y que han sido más vulnerables históricamente, por ejemplo, a fenómenos de corte económico como es la inflación. Y en ese contexto también lo que dicen es, bueno, en un año donde hay estancamiento económico, porque no desconocen que existe esa realidad, que existe un estancamiento económico, que incluso existe una recesión de corte industrial, es decir, que las industrias vienen produciendo cada vez menos y vienen achicando sus estructuras en los últimos meses, pero que obviamente es el factor puntualmente industrial afecta ya a la industria directamente desde hace algunos años. Bueno, en ese contexto lo que dicen es, bueno, todo esto ha recrudecido, se ha profundizado la crisis y queremos que el gobierno revise lo que es su política económica. Es un claro ejemplo, yo diría una clara señal de rechazo a lo que han sido los mandatos del gobierno nacional, por lo menos por este lado. Así que... sí, han sido claros, digo, sí. En la previa también han destacado eso. Incluso los dirigentes de la CGT, que hoy están reunidos justamente con algunos de los funcionarios del gobierno, sí, ministro de Trabajo Triaca, por ejemplo, lo que decían es que las decisiones que se han tomado y las medidas que se han tomado hasta el momento van en contra de los intereses de los trabajadores, de los jubilados y también de aquellos que reciben planes sociales. ¿Qué pasará con la CGT, Julián? ¿Crees que se van a adherir también al movimiento de la CTA, que va a depender mucho de la reunión que se está desarrollando en estos momentos, por ejemplo? No, me parece que, hay algunas señales en las últimas horas que hablan claramente de, yo no digo una misma agenda, pero sí en algún punto una misma preocupación. Tanto la CGT, que en este momento están reunidas con el gobierno, con su nueva conducción, ¿no?, que está encabezada por Juan Carlos Smith, pero también está Héctor Daer y Carlos Acuña, que son en algún caso referentes de un sector político como es el del Frente Renovador. Pero digo, en ese contexto y con gremios que son gremios del peronismo tradicional, del Partido Justicialista, le van a plantear al gobierno una agenda muy parecida, si uno quiere, a la que están llevando en este momento las dos CTA, nada más que en el caso de la CTA, de la marcha federal, lo que existe es una señal muy contundente, muy profunda, de rechazo de lo que son las políticas, yo diría casi con un tono integral, es decir, prácticamente no hay ningún tipo de matiz en lo que son los planteos de la CTA. Sí, en cambio, la CGT está planteando algunos matices, no hay más que escucharlos a algunos de sus dirigentes, que lo que están marcando es que, bueno, saben el contexto en el cual este gobierno asumió, saben que había que tomar algunas medidas y en todo caso lo que plantean es, bueno, quizás no había que tomarlas de la manera como se tomaron y en definitiva llevan una agenda también la CGT que es muy completa, donde en el punto 1, y esto quizás también yo creo que hay una conexión muy clara entre la CTA y la CGT, lo que están pidiendo es que el gobierno revise lo que es esta posición que ha tomado en torno a no reabrir paritarias. Recordemos que muchos gremios negociaron su paritaria en términos anuales, mientras que hay otros que las negociaron por 6 meses y les toca septiembre como mes para reabrir paritaria, para negociar por el resto del año y por ahí el comienzo del año próximo. La postura del gobierno es decir, hay que pensar en la inflación que va a venir y no la que ya pasó.
Claro, ese es el problema de siempre cuando los gremios se sientan a negociar con el gobierno, digamos. No solo pasó este año, sino también años anteriores, claro, porque los gobiernos siempre le piden mirar hacia adelante, diciendo, bueno, atención, porque lo que nosotros estamos viendo puntualmente es que la inflación va a ir bajando y en función de eso es como vamos a negociar. Lo que le dicen las centrales obreras es, no, vos me tenés que ayudar a mí a recomponer el poder adquisitivo que perdí por efectos, claro, de la inflación y por no haber tenido un reajuste de haberes en la misma proporción, ¿no? Este es el planteo. La CGT iba como, no con muchas expectativas de lograr algo en esta reunión, como diciendo, sabemos que nos van a escuchar, van a decir que van a tomar los temas, pero no es que vamos a obtener nada en esta reunión. Ya iban con el resultado de antemano, sí, digamos, ¿no? Sí, y esa es otra de las diferencias que me parece. Por eso yo decía, en el caso de la CTA es mucho más contundente, digamos, lo expresa claramente la marcha, digamos, la forma de movilizarse y los planteos que se hacen. Y en el caso de la CGT, fíjense que esto está dentro de una convocatoria de lo que es la nueva conducción. Es el primer encuentro que tiene la nueva conducción de la CGT con el gobierno nacional, pero está claro que a lo largo de las últimas horas, Claudio y Agostina, yo les diría que ha subido mucho el tono de exigencia que tiene la CGT. Es decir, ha ido adoptando un tono mucho más crítico con el gobierno y hay un dato que a mí no me parece menor, que es el siguiente. Quienes van a estar negociando, en este caso, con el gobierno nacional en el Ministerio de Trabajo, porque se van a encontrar con Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, pero también va a estar el ministro de la Producción, en el caso de Francisco Cabrera, y Lemus, el ministro de Salud. Bueno, quienes van a estar negociando son quienes forman parte de la conducción, de la nueva conducción de la CGT, pero además va a haber otros dirigentes. Uno de esos dirigentes va a ser Pablo Moyano, hijo de Hugo Moyano y también uno de los dirigentes del sindicato de camioneros. Bueno, lo que va a hacer Moyano es, va a terminar la reunión en el Ministerio de Trabajo y se va a trasladar con un grupo de quienes forman parte de su sindicato a la Plaza de Mayo. En una clara referencia de apoyo a lo que es la marcha federal. Claro. Es decir, la CGT, al menos... Digamos, hoy en día la CGT, la postura general que tiene, sí, es... o para sintetizarlo, sí, estamos de acuerdo con el reclamo, lo que no queremos es hacer un paro nacional. Claro, en rigor lo que muchas veces se conversa con estos dirigentes, lo que te dicen es, nuestra carta fuerte es el paro nacional. Si nosotros vamos rápido al paro, nos salteamos algunos pasos que quizás nos convenga de alguna manera llevar adelante. Por ejemplo, exigirle al gobierno impulsar proyectos de ley en el Congreso. Hay que recordar que esta CGT no es como la vieja CGT, que la única herramienta que tenía era parar la ciudad, parar el país, hacer movilizaciones a las plazas. Digamos, así funcionaba el sindicalismo antes. ¿Cómo funciona ahora? Bueno, tiene muchos legisladores en el ámbito del Congreso y puede forzar muchas leyes en el Congreso, claro, que tienen una validez mucho más importante. ¿Por qué? Porque son permanentes, obviamente, y porque generan consensos. Y una clara señal de esto también es que quienes conducen hoy la CGT, hay dos son legisladores. Es decir, hoy son 2 diputados que forman parte del Congreso y en ese sentido me parece que está claro que hay una conexión ya directamente entre los partidos políticos que pujan por obtener algún tipo de ventaja dentro de lo que es el marco de lo legislativo y quienes están en la conducción de los sindicatos, ¿no? Y este es el dato relevante y es ahí donde la CGT, por lo menos por ahora, se quiere diferenciar. Y Juli, es un momento clave también para el gobierno, porque digo, hay margen todavía de negociación con la CGT al menos. Una CGT que, como vos decís, espera antes de lanzar un paro nacional y además está viendo qué medidas toma el gobierno y hasta dónde se estira en la negociación, ¿no? O sea que probablemente a partir de lo que suceda en los próximos días, en la reunión de hoy y demás, también dependa la relación que el gobierno tenga con esta nueva CGT. Claro, a ver, ¿cuál es la agenda de la CGT? Es muy interesante porque la agenda de la CGT tiene de todo. Tiene el pedido de reapertura de paritarias, tiene lo que hace a un pago adicional para jubilados y titulares de asignaciones universales por hijo. Esto es lo que se le está presentando al gobierno en este momento. Tiene además lo que habíamos comentado ya a lo largo de esta semana, que es el bono de fin de año, ¿no? Un recurso que han utilizado los sindicatos y que me parece muy válido para reforzar lo que ha sido un año con un estancamiento desde el punto de vista también de la recomposición salarial. Es decir, de cómo te fueron ajustando el sueldo. Bueno, como no te alcanzó lo que era un poco ese proceso de ajuste del salario,
finalmente lo que pide la CGT es un pago adicional, una especie de nuevo aguinaldo. En ese contexto hay otras cuestiones que también se van a plantear, que uno intuye que han perdido un poquito de vigencia o al menos han perdido un poquito de urgencia en este contexto, como puede llegar a ser la modificación del impuesto a las ganancias. Pero hay otro dato que sí preocupa y mucho, y hubo un encuentro esta semana que habla mucho justamente de esta especie de advertencia, que es la agenda que tiene el gobierno para impulsar reformas en el mercado laboral, ¿no? Hay varios proyectos, uno es la ley del primer empleo, otro es la reforma de las ART, y hay otro más que todavía no tiene nombre, pero que claramente apunta a la flexibilización laboral. Bueno, esta semana hubo un encuentro donde el senador por el Frente para la Victoria, uno de los principales referentes de ese sector en el Senado, como es Miguel Pichetto, lo que hizo fue visitar a la conducción de la CGT. Y ahí acordaron tener una agenda común y no, de alguna manera, darle un margen al gobierno, por lo menos en el corto plazo, sin haber o sin tener en todo caso un consenso entre quienes forman parte del Partido Justicialista en el Congreso y quienes conducen la CGT. Lo que quiere la CGT es que haya un freno político en el Congreso a determinado tipo de iniciativas que podría tomar el gobierno, puntualmente lo que es la flexibilización laboral, y en ese sentido ya uno podría decir que hay un acuerdo de base realizado esta semana. Por eso digo, atención con los movimientos de la CGT, porque ya no solo representa lo que es el sindicato, sino también, yo diría, más una agenda de trabajo del Partido Justicialista. ¿Qué pasa con la ley del primer empleo, que vos justamente nombrabas, Julián, que es impulsada por el oficialismo, pero que desde la CGT, bueno, no convence? No, por supuesto que no, porque lo que dice... A ver, hay un dato que me parece que es importante destacar. Quien es hoy secretario de Trabajo, ¿no? El secretario de Empleo en la Argentina, es decir, el segundo de Triaca en importancia, es alguien de la confianza o del conocimiento de Hugo Moyano, que es Ezequiel Sabor. Entonces, la conducción del Ministerio de Trabajo hoy, tal cual está conformada, lo que representa para los sindicatos es un aliado o por lo menos un interlocutor bastante válido. No es alguien que no fue consultado, o en todo caso la designación del gobierno en la cartera de trabajo tuvo siempre la consulta permanente con Hugo Moyano. Entonces, en ese contexto uno entiende que estos encuentros podrían llegar a generar algún tipo de resultado, porque no hay una confrontación de base y no hay una confrontación que uno pueda decir que se va a dar desde el minuto uno, sino yo creo que lo que va a haber es muy probablemente una negociación, que después las bases sindicales, y este es otro elemento que me parece que es muy importante para destacar, ¿cómo van a reaccionar las bases sindicales? ¿Cómo va a reaccionar aquel, digamos, afiliado al sindicato o aquel que está dentro del universo de la CGT, que va a estar viendo por televisión que hay una marcha federal para exigir por una retracción y por una revisión de las políticas económicas del gobierno, por un lado, y por otro lado hay una negociación en el Ministerio de Trabajo? Digo, ahí me parece que los sindicatos van a tener algún tipo de movimiento interno al que van a tener que atender. Sí, acá van a tener la sintonía que tienen las bases sindicales con lo que es la estructura, la cúpula de la CGT, por ejemplo, en todos estos proyectos de reforma laboral. La reforma de RT, el primer empleo y la flexibilización laboral. Si esto afecta a las bases, y las bases van a estar en contra de este proyecto. Sí, yo diría que las centrales obreras por ahí quieran negociar o quieran hacer un punto intermedio. Va a ser una negociación bastante compleja eso. Sí, Claudio, me parece que aparte es el punto, yo diría, más sensible. Después de la reapertura de paritarias, que tiene un efecto inmediato, porque si vos reabrís paritarias, automáticamente empezás a generar un ingreso adicional en una cantidad importante de afiliados a los sindicatos, de trabajadores en general. Digo, en segunda instancia lo que hay es un cuidado extremo a no darle un margen al gobierno, un margen que lo tiene para otros proyectos o que lo ha tenido a lo largo de este año, pero bueno, por lo menos en ese sentido, en materia laboral, es mucho más restringido, yo creo, el margen que tiene el gobierno para moverse y el margen que tiene el gobierno para impulsar un cambio en el ámbito del Congreso. Esta es una especie de advertencia, si uno quiere, que se ha dado a lo largo de esta semana, este encuentro con Miguel Ángel Pichetto por un lado, y también lo que es en este caso la exigencia que está planteando la CGT en este mismo momento en el Ministerio de Trabajo. El gobierno ha dado ahí como un paso como para tener una buena relación con el sector gremial, con la CGT, con el aporte de los fondos de las obras sociales, ¿no? Sí, sería naif, sería inocente no aportarlo como elemento, digamos. Nosotros contamos un poco cuál es la negociación en este caso, pero sí está claro que estas CGT han visto con buenos ojos
lo que ha sido la decisión del gobierno de empezar a hacer un desembolso de una deuda que había con las obras sociales sindicales. Así que sí, sin ninguna duda hay que tenerlo en cuenta. Va a terminar el año probablemente ya el gobierno haciendo algunos desembolsos a las centrales obreras. Hay que recordar también que ese compromiso se asumió con quienes hoy ya no están al frente de la CGT y que esta nueva conducción me parece que plantea una disyuntiva en el gobierno, que es la siguiente: los pactos, las alianzas eventuales si se quiere, pero alianzas al fin que había con la conducción anterior de la CGT, ¿se van a respetar o esto ya es de nuevo una nueva gestión en el frente gremial y a partir de ahora hay que empezar a construir nuevamente lo que podría llegar a ser una especie de acuerdo económico y social donde claramente uno de los principales referentes son quienes conducen las centrales obreras? Muy bien, muchas gracias, Julián. Seguimos en minutos.